Seguramente habrás escuchado de la palabra cáncer. Hoy nos toca hablar un poco más de este tema, algunos miedos, algunos mitos, algunas verdades también. Y queríamos comentarte un poco, compartirte un poco lo que es el labor desde la psicología. En los procesos cotidianos de nuestra vida necesitamos ser acompañados por un profesional, cuanto más en estos procesos difíciles de sobrellevar y muchas veces muy dolorosos. Mi nombre es Selva Fernández, licenciada en psicología. Él es Raúl, nos acompaña, él es psicólogo de nuestro equipo, y Denise Monzón también, psicóloga de nuestro equipo. Gracias por acompañarnos y abrimos debate. Te damos la bienvenida, Raúl. Bienvenido, Raúl. Hablemos de este espacio. Gracias. Y queríamos empezar a definir qué es la psicooncología, que no nombramos ese término. Exacto. Que sería justamente cómo se inserta el psicólogo en el acompañamiento de la gente con cáncer. Así que quisiéramos escucharte. Bueno, la psicooncología es una rama, digamos, que estaría dentro de lo que es la psicología de la salud, que, como su nombre lo indica, es la parte que se encarga del estudio de la mente y de la conducta en el contexto oncológico. Entonces, lo que es un acompañamiento que uno hace con los pacientes en un contexto que es completamente difícil. O sea, ya de por sí la palabra genera bastante miedo, genera muchas expectativas. Es un impacto bastante grande, emocional. La persona tiene que aprender a lidiar con eso. Sí, exacto. Ya que hablamos de impacto emocional, quisiéramos saber un poco al momento de que le llega el diagnóstico, cuando no pensamos solo en el paciente, sino en la familia. ¿Cómo es esta afectación que, en tu experiencia, qué es lo que has visto, de cómo afecta al paciente y a quien acompaña? La palabra cáncer de por sí tiene una connotación bastante negativa, porque si la asociamos con la palabra cáncer está asociada a la muerte. Entonces es lo primero que surge cuando se da el diagnóstico. La persona antes de esto no contempla un fin de vida, pero escucha esta palabra y es como el primer paso a encontrarse con algo que no tenía contemplado. Por lo tanto genera también ese impacto emocional de algo que no estaba planificado. Obviamente esto, cierta forma, no es una verdad, sino simplemente es una creencia que nosotros solemos arrastrar. No necesariamente la palabra cáncer está implicada con el tema de la muerte, pero es algo que como sociedad lo tenemos asociado. Entonces, si vos me preguntas en cuanto a la familia, bueno, tanto la familia como la persona siempre ese es el primer impacto. Y por lo tanto encontrarse esa finitud en la que nosotros somos va a generar un choque bastante amplio, donde ellos tienen que aprender a lidiar con esto y empezar a desmitificar un montón de conceptos que tiene la palabra cáncer. Otro concepto que tiene que enfrentarse también, por ejemplo, es el tema de los tratamientos. No solamente la muerte, sino que también, escuchamos enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, son pastillas, insulina, cosas que igual en cierta forma uno cree que puede tener un poco más de control, pero si hablamos de cáncer, lo primero que asociamos es quimioterapia. Y conlleva otra serie de efectos que también uno le generan ciertos miedos que tiene que aprender a lidiar con ellos. ¿Será que también se asocia un poco con la pérdida de control? Porque muchas veces, o sea, quizás esto que vos decías de la diabetes, hipertensión arterial, dentro de todo, más o menos sentimos que tenemos el control todavía, pero puede que se asocie un poco con la pérdida de control, porque a veces el cáncer, cuando arrasa... Claro, un poco, no, un montón. Un montón. Para mí es un contexto donde está marcado por la incertidumbre. Porque ya, a ver, como decía, la diabetes o la hipertensión, por ahí en cierta forma vos tenés control, vas midiendo los niveles de glucosa, te inyectas un poquito de insulina, tomas una pastilla para controlar los niveles de la presión elevada. Acá no. Acá en este caso las decisiones son netamente médicas. Entonces, ¿quién va a decidir cuándo comenzar tu tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento vas a recibir? Va a ser el médico. Y entonces la persona experimenta así una pérdida de control. Esto le genera una incertidumbre bastante alta, porque no sabe qué hacer, no sabe, los niveles de ansiedad
controlarlos es algo súper importante porque también a nivel emocional esto puede hacer que afecte el avance de la enfermedad. Tremendo. Entonces, sí. Y a veces hasta los médicos mismos pueden decirte y no sabemos qué va a pasar o cómo proceder, o sea, se tiene alguna idea quizás, pero es ir viendo el paso, ¿no? Puede ser. Es que el desafío acá es aprender a manejar la incertidumbre. Tremendo. Porque no es eso que vos decís, o sea, el médico no te va a dar respuestas certeras porque tampoco te puede decir, mira, te queda tanto tiempo porque no es ético. Y tampoco te va a decir esto va a ser efectivo y mañana vas a estar sano. O sea, entonces es aprender a vivir con esta incertidumbre. Tremendo. Cuestiones hablando del impacto emocional que tiene, una vez que vos decís, me llegó el diagnóstico, ¿qué herramientas se les da a la persona para poderse llevar la ansiedad, la incertidumbre, el miedo? Es aprender con qué herramientas cuenta la persona, porque hay personas que tienen una familia bastante unida, apoyo social bastante amplio, ayuda mucho a la contención, y otra gente que no tiene tanto ese apoyo, entonces hay que ver dónde puede tener su fortaleza, ya sea una sola persona, sí, puede ser un hijo, una pareja, alguien donde pueda ser esa persona de contención. Claro. Obviamente también dentro de las técnicas que nosotros como psicólogos manejamos, ¿no? Técnicas de pensamiento, de relajación, de control de ansiedad, entonces todo eso obviamente es importante para que la persona también vaya adquiriendo herramientas para aprender a manejar toda esta situación. Pensaba en la familia, también, que él hablaba de la importancia del apoyo social y que muchas veces no se da, porque hay muchas reacciones, pienso en las reacciones de la familia, no sé, algunos se enojan, algunos tienen miedo también, no pueden estar presentes como necesita la persona. Es que es ¿Hablas con la...? Sí. O sea, de hecho me hiciste acordar de una paciente que me comentaba el hecho de que decía, bueno, yo la enfermedad ya la acepté, o sea, yo ya sé que la enfermedad la convivo y tengo que vivir con todos sus tratamientos, pero tengo un problema y es que mi mamá no quiere aceptar esta enfermedad. Entonces, para mí sería un avance enorme contar con el apoyo de mi mamá, pero no le puedo mencionar la palabra cáncer porque ya está negada a tratar este tema. Y es como una barrera que percibía ella para poder tener un contacto y un apoyo social, en este caso materno, para poder sobrellevar mejor la enfermedad. Entonces, claro que el factor familiar influye un montón. Y ahí, ¿cómo haces? ¿Podés intervenir? ¿Trabajas con la familia también? ¿Hablas con su mamá en este caso, por ejemplo? ¿O alguna consulta? O sea, si se da la oportunidad, sí. En general, se trabaja más desde el lado individual. Claro. O sea, es mi forma de trabajar, en la que se le puede ir guiando al paciente, en este caso, cómo ir actuando en función de las cuestiones familiares. Si se ve que hay un contexto propicio y se puede hablar con otra persona para explicarle un poco la situación que está experimentando, o sea, también estaría óptimo, ¿no? Porque es una mirada de un profesional que en un contexto donde las personas valoran mucho esto. Entonces, sí, si se puede directamente con el familiar sería ideal. En este caso, si no, se va guiando al paciente como... Exacto, y supongo que varía en la etapa en la que él esté, ¿no? Del diagnóstico. Si es terminal, si es el comienzo, si estás en una etapa media. Y al impacto inicial, podríamos decir que es similar en la mayoría de las personas. No diría que es igual porque depende mucho cómo la persona, los recursos que tenga. Algunos van a experimentarlo como algo súper catastrófico, otros lo van a experimentar como una etapa en su vida difícil, pero etapa de su vida. Y en etapas iniciales vamos a tratar de hablar de lo que son regulación emocional, estrategias de afrontamiento para hacer frente a esta enfermedad, al contexto en sí y aceptarlo. Entonces empezar a aceptar este contexto. Claro, sí. Pero después, a medida que vamos avanzando con la situación, la persona ya no estamos hablando de estrategias de afrontamiento, sino más bien una cuestión de resiliencia. Claro, de aprender a convivir con esto y salir adelante.
Como dijiste, depende del estadio en el que la persona esté. Hay personas que obviamente tienen mejor pronóstico, entonces por ahí lo van a percibir de una forma menos amenazante. Y luego está la persona que ya lo tiene más crónico, entonces ya puede ver si ahí sí ya puedes plantearse otras cuestiones tipo, bueno, la muerte, el convivir con la enfermedad, aceptarla también. Y si está no solamente la complicación del diagnóstico de la enfermedad, si se acompaña de alguna cuestión de salud mental, ¿has visto algún diagnóstico frecuente que acompaña? Sí, ansiedad y depresión es lo que uno puede ver. Ansiedad más marcada por lo que comentaba antes, la incertidumbre. Entonces, al aprender a manejar esto, solemos tener control de nuestra vida, y ante no tener control se puede experimentar niveles altos de ansiedad. Así que de por sí hay que controlar todo esto, y me hiciste acordar otra experiencia de una paciente que me comentaba que tenía ataques de ansiedad antes del diagnóstico. Ay, mira. Y después que recibe el diagnóstico, pues lo curioso es que no estaba experimentando los ataques de ansiedad, sino que se mermaron estos síntomas. Entonces yo, haciendo un poco de hipótesis, decía, bueno, claro, o sea, el ataque de ansiedad o el ataque de pánico es un miedo a la muerte, una muerte repentina. Al encontrarse ella a un diagnóstico, tenía una explicación más lógica a lo que le estaba pasando. Entonces, claro, merma el ataque de ansiedad, pero igual no quiere decir que no necesite acompañamiento, que no necesite un seguimiento, sino que ya el enfoque cambiaría. Claro. Mira vos, qué tremendo. Como la incertidumbre es la madre de... Es eso, la palabra clave en este contexto es incertidumbre. Ay, me gusta esto porque qué importante es la labor del psicólogo, de un acompañamiento ahí de cerquita, ¿no? Que te vaya orientando, que te vaya, incluso si es un profesional específico de este área, no encasillando, no etiquetando en qué sector y cómo vas a reaccionar y en qué etapa estás, ¿no? Pero más o menos darle una idea, mira, y probablemente te pase esto en esta semana, empieces a tener esta ansiedad, este tipo de miedo, empiecen preguntas de tal manera, y a ir haciendo caminito un poquito, puede ser que baje un poquito el desafío como profesional es que uno tiene que tener en cuenta que muchos de los contextos o las situaciones que se plantean en terapia no son tan solucionables como en otros contextos. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente general con síntomas depresivos o ansiedad, yo sé que puedo con ciertas técnicas ayudar al paciente a salir adelante. Por eso en este caso nosotros hablamos más de un acompañamiento. Exacto. Porque uno sabe que durante un proceso bastante largo, si es un paciente, por ejemplo, terminal, no estamos hablando de que, no, pero ya va a salir todo bien, ya vas a estar mejor, o sea, no le puedes dar ese tipo de esperanza. Entonces el enfoque tiene que ser diferente, más de un acompañamiento, más empático, no tan resolutivo. Exacto, mira, sí, muy bueno. Y las personas que no llegan a una fase terminal pero que pasan del tratamiento ya como la remisión, ¿se asocia con, no sé, algún estrés postraumático o no? Hay un concepto que en la literatura científica uno encuentra mucho, que es el superviviente del cáncer, que es el paciente que en sí, si uno mira el concepto, superviviente del cáncer es la persona que desde el momento recibió un diagnóstico y sigue con la enfermedad. Pero comúnmente se entiende superviviente del cáncer a la persona que pasó por un tratamiento, lo superó y siguió adelante. Exacto. Ahí el desafío es precisamente trabajar en lo emocional, los miedos, el postraumático, como decir, para evitar la recaída. Porque como lo emocional está muy ligado con lo físico. Sí, varios estudios se han dado cuenta de que como yo elabore mis situaciones emocionales, también puedo hacer que mi salud se pueda desarrollar. Entonces, en este caso, la parte tanto física como mental va a ser muy importante para que la persona no recaiga nuevamente en un nuevo diagnóstico de cáncer. Muy bueno, Raúl. Algo último que quería agregar, pensaba en esto, ¿no? Hace un tiempito, bueno, mi papá falleció de cáncer y todo, y fue una etapa muy drástica,
de poco tiempo, era cáncer de páncreas, entonces avanzó muy rápido. Quedaban semanas nada más. Y tuve la oportunidad de tener una sesión, una solita sesión con una psicooncóloga, y fue de gran ayuda incluso para poder acompañar en las últimas semanitas a mi papá de la mejor manera posible, ¿no? Porque a veces cuesta un montón, o esto de la negación, o hacer el duelo antes, incluso el paciente en vida, aunque quede el último tiempito de vida, lo que mejor se le pueda, de la mejor manera que se le pueda acompañar, bienvenido es, ¿no? Entonces me gustó esto porque no importa la fase en la que estés, aunque ya sea terminal, aunque ya quede poquito tiempo, si podés acompañar de una mejor manera a la persona y hacer una consulta con un profesional de psicooncología, sería buenísimo hasta el último momento, ¿no? No presionarlo para que coma cuando ya no hay detalles así importantes como para hacerle una mejor estadía en el breve tiempo que le queda, ¿no? Hay una ley que es implícita, que se dice que la persona tiene derecho a vivir con la mejor calidad de vida posible hasta el último minuto de su vida. Exactamente. Y entonces precisamente me hiciste acordar de eso bueno. Cuando comentabas tu experiencia, porque a veces solamente pensamos en que se tiene que luchar solamente para lo curativo, para lo curativo. Y si la persona no logra eso curativo, bueno, ya está, entonces es un desahuciado, lo vamos a dejar ahí. Y no, o sea, la persona tiene derecho a estar cuidada hasta lo último. Así es. Muy bueno, Raúl, bueno. ¿Tenés algún mensaje? Más? Sí, ¿algo más que quieras compartir, que no te hayamos preguntado, que quieras compartir con nosotros, con la gente? ¿Algún mensaje? Nada, o sea, es lo que siempre digo, en este contexto las personas necesitan mucho apoyo, mucha compañía, pero también necesitan de una persona que los trate de una manera normal, que no los estigmatice. Muy bueno. Muchas veces ver una persona con un turbante o con síntomas marcados y evidentes de la enfermedad, hace que las personas ya los traten de diferente forma, con más lástima o mucha curiosidad o lo que sea, y por ahí esa mirada escrutinadora puede ser como un recuerdo constante de que estás enfermo. Tremendo. Y ser lo más natural posible, o sea, llevar a la persona que también puede socializar, puede hablar de una forma normal. O sea, incluso puede sacarlo un poco de esa rutina. Exacto, o sea, porque es muy común que me han hablado muchos pacientes de que prefieren no salir a la calle o prefieren no tener contacto con otras personas porque no les gusta que, por ejemplo, digan, ay, mira cómo adelgazaste o cómo estás de cambiado, que les señalen esas cosas, esos cambios. O consejos. Siempre vienen las personas, y si haces esto, y si haces lo otro, y si cambias de alimentación, y propuestas. Claro, y las curas milagrosas. Uno nunca probó todo lo posible, ¿no? Exacto. Tremendo. Entonces, y eso es otra cosa, los llenan de consejos, los llenan de mensajes cuando en realidad lo que necesitan es un abrazo, un amigo, una charla. Chismear. Chismear, sí. Exacto. O sea, que no sea todo el tiempo porque con nuestra cara también le estamos llevando el pesar al otro. Claro. Y que pueda también desarrollarse normalmente, que pueda reírse, que pueda también poder contar de sus cotidianidades. También es algo que la persona también le va a hacer mucho bien y no estar todo el tiempo en contacto con estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo. Sí. Ya sé. Claro. Qué bueno esto, Raúl, que comentás, porque nos sirve para la comunidad en general, ¿viste? De cómo acompañar a alguien de cerquita, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, realmente ha sido un placer y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos. Esto es Mente con Él. Tu espacio.